Bien, ahora vamos a revisar la pregunta 8 de la PAES de invierno del módulo común de biología del año 2023. En un artículo científico, un investigador ha reportado que la administración de una molécula X en ratas inhibe la secreción de cierta hormona, la cual induce la maduración de las células foliculares, y a partir de ello concluye que esta molécula puede ser utilizada como método anticonceptivo en mamíferos. Los datos recopilados por el investigador se presentan en la siguiente tabla. Bien, aquí tenemos la tabla entonces, concentración de la molécula X en unidades arbitrarias, una unidad de medida X, es UA por cierto. Tenemos una distribución de 20, 10, 5, 2.5. Después tenemos porcentaje de inhibición en la secreción de la hormona. Aquí tenemos un porcentaje de inhibición, o sea, la hormona no se secreta, se dejaría de funcionar, ¿ya? De un 95% con 20 unidades de concentración, de 92% con 10 unidades de concentración, de 87% de inhibición con 5 unidades arbitrarias de la molécula X y 80% de secreción de la hormona con 2.5. Aquí ya podemos visualizar que hay una cierta proporcionalidad. Y tenemos el número total de ratas testeadas y podemos ver que hay una en cada una de los puntos. ¿Ya? A partir de los antecedentes presentados, ¿cuál de las siguientes variables es la que invalida la conclusión propuesta por el investigador? A ver, aquí hay varias cosas que tenemos que identificar. Este es un ejercicio de habilidad de pensamiento científico. Más allá de que me cuestionen un contenido hormonal, de sistema endocrino o de anticonceptivo, porque en realidad el ejercicio podría ir más que nada por el lado de los anticonceptivos. Donde me entregan una conclusión, por cierto, de hecho la vamos a destacar, esta que está acá, concluye que esta molécula puede ser utilizada como método anticonceptivo en mamíferos. Todo esto es la conclusión que acaba de plantear el investigador. ¿Ah? Disculpen. Ahí sí. Entonces, tenemos lo primero en este tipo de ejercicios es tratar de buscar la variable dependiente y la variable independiente. ¿Ya? A mi juicio, la variable independiente es esta, que X sería este, y este sería el eje Y. ¿Ya? Si se dan cuenta, 20 unidades arbitrarias de la molécula X, que es la que el investigador está usando para inhibir la función hormonal, ¿ya? Particularmente de una hormona del ciclo reproductorio, posiblemente de estas ratas. Podemos ver que esto va variando y esto tiene un comportamiento. ¿Ya? Aquí podemos ver que a mayor concentración, podríamos determinar eso, ¿ya? A mayor concentración de la molécula X, 20 unidades arbitrarias de la molécula X, 95% de inhibición de la hormona. Aquí tenemos 10, sería la mitad, y aquí tenemos 92% de efecto. ¿Ya? Y así podemos seguir con 5, con la mitad de la mitad de la mitad. Porque al final eso es lo que se está considerando aquí. Las mitades de las mitades en la concentración de la molécula X. ¿Ya? Entonces, por eso es que esta es la variable X en cierta forma. ¿Ya? Lo más seguro es que si esto lo graficáramos, aquí en el eje X tendríamos que colocar 5, perdón, 2.5, después tendríamos 5, después tendríamos 10, después aquí tendríamos 20. Y en el eje Y tendríamos teniendo el comportamiento de la secreción hormonal. Aquí tendríamos 80, colóquense ustedes, aquí tendríamos 7, ahí tendríamos 92 y tendríamos 95. Al final van a ir quedando los puntitos más o menos así. Y lógicamente ahí podemos ver que se establece una proporcionalidad más o menos directa. ¿Ya? A mayor concentración de la molécula X, mayor porcentaje de inhibición. Muy sencillo. ¿Ya? Pero abajo el ejercicio, por cierto, me dice, a partir de los antecedentes presentados, ¿cuál de las siguientes variables es la que invalida la conclusión del investigador? O sea, todo esto que estamos haciendo y toda esta elucubración y todo este esquema, esta tabla, está invalidada. Tenemos que invalidarla. ¿Qué lo invalida entonces? Vamos a ir viendo alternativa por alternativa. La A dice, la concentración de X. Eso quiere decir que a mayor concentración de X, no tengo cómo aplicarlo acá. ¿Será verdad? ¿Podrá ser esa? Probablemente no,
X, de hecho, lo acabamos de determinar como la variable independiente. Se establece una relación con el eje Y, ya con la variable dependiente, que en este caso sería el porcentaje de inhibición de la secreción de la hormona. Y lógicamente, más encima establecimos una proporcionalidad, un comportamiento matemático. Aquí hay una proporcionalidad directa. ¿Ya? Entonces, en ningún caso ese número, ese dato me lo va a invalidar, porque es un dato de hecho bastante apreciable. ¿Ya? Y probablemente lo primero que nos dimos cuenta. Por lo tanto, la A yo no creo que sea la respuesta correcta, por cierto. O lo que tenemos que buscar para poder invalidar esto. ¿Ya? B, el modelo animal utilizado. ¿Qué modelo animal se utilizó? Se utilizó ratas. A ver, normalmente este tipo de hormonas o este tipo de ejemplos, ¿ya? Se utilizan o se usan ratones, o se usan mamíferos, en un principio con ratones, para poder después llevarlo a otros mamíferos más cercanos a la fisiología nuestra. Y por ende, dan un uso anticonceptivo a esto, un uso anticonceptivo para nosotros como especie. Por eso es que se trabaja con mamíferos. Eh, Esto sería inválido. Ya los ratones, de hecho, es muy común usarlos para este tipo de investigaciones. Pero en el caso, el modelo animal, para que quede invalidado, esto tendría que ser considerado en un animal o en un grupo de animales que tenga una fisiología muy diferente a la nuestra. Peces, por ejemplo. ¿Ya? O peor todavía, algún invertebrado. Insecto, ya donde el comportamiento fisiológico ya está muy distanciado con respecto al de los vertebrados. Y en el caso de los peces, pese a que también es un vertebrado, muy distanciado de la fisiología nuestra. Un reptil, por ejemplo, tampoco sería viable. ¿Ya? Un ave quizás podría serlo, pero lo más seguro es que no, porque vuelvo a repetir, se busca que haya una fisiología o que exista una fisiología similar y lo mejor es trabajar dentro del mismo grupo de los mamíferos. ¿Ya? Por eso es que se utilizan ratones. Por lo tanto, el modelo animal utilizado podría incluso decirse que es correcto usar ratones para este tipo de ejemplos, sin maltrato animal, lógicamente. C, la efectividad anticonceptiva de X. Y aquí lo podemos ver claramente. ¿Ah? A mayor concentración, que fue como esta leve conclusión que sacamos, ¿ya? Eh, a mayor concentración de molécula X, más porcentaje de inhibición de secreción de la hormona. O sea, mejor efecto anticonceptivo. En ningún caso eso podría quedar invalidado. Y aquí el gran problema que tiene este ejercicio, y ahí a esta altura ya descartamos todo, solamente nos quedaría verificar la letra D, el tamaño de la muestra analizada. Y este es el problema de este ejercicio. Tenemos un número de ratas testeadas que es muy pequeño. Lo más seguro es que necesitemos un mínimo de 10 como para partir, ¿ya? Y partir por cada variable, o sea, con 20 unidades, 10 ratones, con 10 también, con 5 otros 10 ratones, o si lo pudiéramos hacer en 100 ratones para poder aminorar el riesgo de error. ¿Ya? Porque pueden haber efectos adversos, pueden haber efectos secundarios o simplemente no haber efecto. ¿Ya? Entonces, eso va a depender ya específicamente de cada animalito, de la fisiología, del comportamiento de cada animalito en su cuerpo con esta sustancia X. ¿Ya? Pero no lo puedo hacer con un solo ratón, porque uno solo o un individuo en la unidad muestreal es muy poco. Debo hacerlo con un número un poco más amplio. Como les digo, como un mínimo, yo habría usado 10 como mínimo. ¿Ya? 10 para la concentración con 20 unidades de concentración, otros 10 con 10 unidades de concentración, otros 10 ratoncitos con 5 unidades de concentración y 10 también para el 2.5. Por lo tanto, vuelvo a repetir, usar uno solo es evidente que ahí está el error de este experimento. Muy bonito la conclusión con los datos, muy bonita esta parte en el que podemos determinar cierto comportamiento graficable y un comportamiento matemático más o menos visible, pero vuelvo a repetir, la unidad muestreal es bajísima. Así que en este caso la alternativa correcta ahí está un poco escondida, pero se logra visualizar, es o corresponde para el ejercicio 8 la letra D.